Bueno, buenas tardes a todos. El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local como en el mundial. Las mujeres tienen poca representación, no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos o en la administración pública, el sector privado o en el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos y han sido muy elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr esta igualdad de oportunidades para todas y para todos. En este sentido, Instancia de la Mujer agradece la colaboración del Dr. Juan Pablo Bolio Ortiz, quien es vocal de capacitación electoral y educación cívica en el INE Parral, para impartir el taller Derechos Político-Electorales de las Mujeres, reconociendo que será de gran beneficio para las mujeres en nuestro municipio. Es por ello que damos las gracias y la más cordial bienvenida al Dr. Bolio y a cada uno de ustedes por su disposición para acudir al mismo. Bienvenido. Adelante. Bueno, pues antes que nada, por supuesto, agradecer la invitación de la Instancia de la Mujer. Hemos tenido muy buena colaboración entre el INE, la Instancia de la Mujer, hay muy buena comunicación y por supuesto es un placer estar aquí con ustedes para presentar este tema. Es un tema que normalmente o muchas veces cobra importancia, sobre todo cuando estamos en época de procesos electorales. Pero la realidad es que es un tema que está vinculado en todo momento en el ejercicio de los derechos de las mujeres, los derechos humanos, estos derechos políticos electorales que además son derechos humanos. Y bueno, de mi parte, por supuesto, agradecer, es un placer, y pues compartir con ustedes esta plática, este taller, donde vamos a abordar algunos temas importantes sobre estos derechos políticos electorales, cómo han transitado en el devenir histórico, qué antecedentes hay de estos derechos. Son derechos que están en constante cambio, que están en constante conquista. La verdad de las cosas que cuando hablamos de estos derechos focalizados a las mujeres, lo primero que uno piensa es el derecho al voto de la mujer. Se reconoce, no tiene ni 100 años que es reconocido a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que eso nos da un parámetro, ¿no?, de dónde estamos parados. Y la paridad total como principio constitucional fue apenas reconocido en el año 2019, o sea, a la vuelta de la esquina. Son derechos que están en constante cambio, que hay que optimizarlos al máximo con acciones afirmativas y en los cuales no basta sencillamente que existe el simple reconocimiento de los derechos. Hay que transitar, por supuesto, a que estos derechos se hagan efectivos, se tornen efectivos y a tener una cultura del respeto a estos derechos. Entonces, para empezar, yo quiero iniciar con una frase de Norberto Bobbio que dice, él es un jurista italiano, que señala que los derechos humanos ya no basta con que estén reconocidos en los ordenamientos jurídicos, en los ordenamientos positivos, sino que más bien es el reto que estos derechos humanos se tornen efectivos. ¿Ok? A mí de nada me sirve que la Constitución me reconozca derechos si en la práctica estos derechos no son aplicables, no son reconocidos, no son ejercitables. Y bueno, este taller, esta plática, pues yo la he dividido en 4 momentos importantes. Uno es la parte histórica. Creo que es importante ver los antecedentes de estos derechos, sobre todo para saber dónde estamos parados en la actualidad, ¿no? Y dónde las mujeres han logrado esta conquista de derechos que tenemos en este momento, en esta actualidad. En un segundo momento, por supuesto, entender el concepto de derechos políticos electorales. ¿Por qué ya estos derechos políticos electorales son además considerados derechos humanos? ¿Por qué tienen esta característica? Y además, ¿cuáles son estos derechos? ¿En qué consisten los derechos políticos electorales? En un tercer momento quiero hablar sobre la violencia política contra la mujer. La violencia política es un tema muy reciente. El tema de la violencia contra la mujer es un tema, digamos, que ha estado históricamente, ¿no?,
y sobre el cual, por supuesto, hay una deuda histórica con las mujeres. La violencia, desgraciadamente, sigue presente. Vamos a ver algunos datos duros, pero sobre todo vamos a focalizarnos de la violencia política. ¿En qué consiste? ¿En qué casos se da? ¿Hacia quiénes se da? Y vamos a terminar, quiero compartirles, ahorita que estamos en época de difusión de resultados de la consulta infantil y juvenil, 2 preguntas en torno a la paridad que se hicieron a los jóvenes, sobre todo de 10 a 17 años, y con los cuales vamos a ver un poco la perspectiva también y las mentalidades de estas nuevas generaciones. Entonces, dicho eso, pues empezamos con la parte histórica. En cuanto al tema de derechos, siempre cuando se habla de derechos humanos, nos remontamos a un documento que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un documento que se da en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, el siglo de la razón, el siglo del individualismo, el siglo del pensamiento individualizado. Sí, pero este documento, yo siempre digo, hay que verlo desde la perspectiva histórica, porque es un documento que venía etiquetado como tal, como derechos del hombre y del ciudadano, no de la mujer, no de la ciudadana, del hombre y del ciudadano. Incluso la ciudadanía tenía un montón de candados en aquella época, no se le reconocía a cualquiera el hecho de ser ciudadano. En esta misma época, una mujer, Olympic Gouge, crea un documento, a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En la misma época, estamos hablando de 1791, en plena pues, movimiento de Revolución Francesa, siglo XVIII, Ilustración, ideas, etc. A esta mujer que plantea este documento por contrapuntear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue guillotinada. Así de fácil. ¿Cómo se te ocurre que exista un documento que puede reconocer los derechos de la mujer y la ciudadana? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Eso no es inconcebible en pleno siglo XVIII. El siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, de la razón. Así de fácil. Fue guillotinada en plena Revolución Francesa. De ahí, nosotros tenemos que dar un salto a los movimientos sufragistas. Los movimientos sufragistas, sobre todo, pugnaron por el reconocimiento específico del derecho al voto de la mujer. Tenemos el caso en Nueva York, el movimiento sufragista de Nueva York, donde se celebra esta primera gran convención de derechos de la mujer, y también tenemos el movimiento sufragista en Gran Bretaña, siempre pugnando, por supuesto, por los derechos, pues por el derecho al voto y sobre todo por el derecho a la participación en la vida política de la mujer. Pero como yo les decía, este tema de los derechos políticos electorales de las mujeres y de los derechos de las mujeres, pues es un tema reciente. Aquí estamos en un punto de lucha y estamos hablando ya de inicios del siglo XX. ¿Qué pasaba en México? ¿Cómo fue toda esta transición en México? Todo este reconocimiento de derechos. Pues en México vamos a tener, en 1917 hay un movimiento que se llama Las Hijas de Cuauhtémoc, que se unen al presidente Madero en su campaña, en 1910, perdón, y vamos a tener consecuencia de la Revolución Mexicana, pues nuestra Constitución, la de 1917, que nos rige hasta la actualidad, por supuesto con gran cantidad de reformas, y esta Constitución de 1917 específicamente reconocía bajo el concepto de garantías individuales estas garantías a todo individuo, así lo decía la Constitución. Sí reconocía a todo individuo, pero desgraciadamente dentro de este todo individuo las mujeres no tenían un reconocimiento en los derechos políticos, así, de ese tamaño. Y bueno, ¿qué tuvo que pasar para que haya ese reconocimiento de derechos políticos? La primera constitución que reconoce los derechos políticos de la mujer, el derecho a votar particularmente, es la Constitución de Yucatán, en 1923. En Yucatán se da un movimiento muy importante, se da la primera convención feminista por Elvia Carrillo Puerto, de hecho es de las pioneras en México, y esto da como consecuencia que en Yucatán se reconozca el derecho al voto a la mujer.
luego vamos a encontrar el caso de San Luis Potosí, luego vamos a encontrar el caso de Chiapas, pero a nivel nacional todavía no había este reconocimiento, ¿ok? ¿Cuándo se va a dar este reconocimiento? Va a haber un primer intento del presidente Lázaro Cárdenas, que va a pugnar, va a presentar una iniciativa para que haya este reconocimiento de derechos, que desgraciadamente no es aprobada. Y el presidente Miguel Alemán, en la década de los 40, reconoce el derecho al voto en el ámbito municipal de las mujeres. Hasta 1953, Adolfo Ruiz Cortines reconoce el derecho al voto desde un espectro amplio de las mujeres en la participación en la vida pública. Eso es todo. 1953, yo se los decía, no tiene ni 100 años. Ni 100 años tiene que la mujer ha sido reconocido el derecho al voto. Y estoy hablando del derecho al voto, porque podemos hablar de paridad, porque podemos hablar de participación, de ocupar cargos públicos. Esto es del siglo XXI. O sea, esto sucede en el siglo XXI, en este siglo. Lo hemos vivido todos, ¿ok? Entonces, vemos cómo son derechos que se han conseguido a través de conquistas. Hasta el 2011 se logra ya una resolución del Tribunal Electoral, 2011, esto tiene un poquito más de 10 años, que dice tiene que haber paridad total. En las candidaturas, hombres y mujeres, partidos políticos, tiene que haber paridad total. Tuvimos el caso de las Juanitas, el llamado caso de las Juanitas, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle, donde sí, partido político, presento mis candidatas mujeres con suplentes hombres. Ocupa el cargo la mujer, diputada, regidora, y ¿qué pasa? Renuncia al cargo y entra el suplente hombre. O sea, los partidos políticos, digamos, tergiversando esta idea, este principio de paridad, que se empezaba a señalar en un inicio sugerible, no vinculante, ¿ok? 2019, hace 3 años, logramos el concepto de paridad total, un principio constitucional, del cual ahorita les voy a explicar, que implica va mucho más allá de lo que quizá muchos países todavía no tienen este concepto, y menos en el ámbito constitucional, de la paridad total. Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero presentarles pues algunas expresiones de la primera mitad del siglo XX, para que ustedes se den una idea de qué se decía en torno al voto de la mujer, qué percepción había, qué ideas había en torno al voto de la mujer. Fíjense, algunas voces señalaban: el papel de la mujer en la sociedad es el de la esposa incondicional y la madre abnegada. ¿Por qué habrían de desgastarse en estos menesteres? ¿Por qué participar en la vida política? Esto no es para las mujeres, ¿no? Ellas deben estar en la casa, cuidando a los niños. Estas ideas, inicios del siglo XX, primera mitad. Pero ahorita les voy a decir una que todavía sorprende más. Por aquí se decía: no creo que se sientan en la necesidad de participar. Fíjense, una concepción, una idea machista, sexista, en la vida política. Sus intereses están centrados en el hogar y en la familia, ¿ok? Desgraciadamente muchas de estas ideas todavía, digamos, culturalmente siguen vigentes. Es muy triste, ¿no? Y tenemos que, esta lucha, por eso yo digo, no solo es el reconocimiento, tenemos que seguir desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de las ideas, de los sujetos, empoderar estas ideas en la familia, en la sociedad misma. Otra cosa es, ok, que se les reconozca el derecho al voto, sí, pero de tipo restringido. Deben tener 30 años, deben haber cursado la educación básica, una moral intachable, decían por ahí, y estar exentas del clero y la religión. Así, imagínense, ¿no? O sea, qué ideas tan arcaicas, pero a la vez tan cercanas. O sea, esto, estamos hablando de 1930, 1940. Quizá nuestras abuelas, bisabuelas vivieron esto, ¿no? Y bueno, la verdad me llama mucho la atención esta frase, porque fue dicha por el presidente Miguel Alemán en 1940, que reconoció el voto municipal de la mujer. Pero fíjense qué decía el presidente Miguel Alemán: mujeres tienen ahora el voto municipal. O sea, además él se puso la medalla de gracias a mí tienen el voto municipal, pero como garantía para la reproducción de la familia. Les pido
no dejar de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Gobernar un municipio es como gobernar una casa un poco más grande, así que seguro no tendrán ningún problema. ¿Se dan cuenta de la idea machista, sexista, de que la mujer, ok, ya estás en el mundo político, pero no te olvides que este mundo político es como seguir con tus labores domésticas, ¿no? Seguir cuidando el hogar, tu posición de madre, que tiene ciertas tareas específicas, ¿no? Bajo esta percepción y concepción machista y sexista. Entonces, estos, digamos, los antecedentes, un poco para tener en claro toda la lucha, ¿no? Y todo lo que se ha tenido que combatir, todo lo que hemos tenido que pasar para llegar al reconocimiento, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero bueno, entrando ya al segundo punto de esta plática, y por supuesto enlazándolo con el tema de la historia, pues diríamos, y bueno, ¿qué son los derechos políticos electorales? ¿En qué consisten estos derechos? ¿Para qué les sirven? ¿No? Y básicamente son derechos, son conjunto de prerrogativas, facultades que hacen posible la participación en la vida política, en la vida pública, la participación ciudadana de las personas en general, ¿sí? Son prerrogativas de tipo irrenunciable. Estos derechos nos permiten integrar, por supuesto, los órdenes de gobierno, los poderes públicos, nos permiten participar individual y colectivamente dentro de nuestra comunidad, ¿ok? Es este derecho que tenemos a participar como ciudadanos, como ciudadanas, en la vida pública. Estos son los derechos políticos electorales. Nuestra Constitución, en el artículo 35, va a reconocer un catálogo de derechos políticos electorales. El más tradicional, ¿cuál sería? El derecho a votar, por supuesto. Este es el derecho político electoral por excelencia, es el derecho político electoral, es la llave de la democracia, como dicen algunos. Entonces, el derecho a votar, por supuesto, que ya vimos que para las mujeres hasta 1953 se reconoce la Constitución. Otro derecho político electoral no solo es el derecho a votar, también es el derecho a ser votado. Y además ya dice la Constitución en condiciones de paridad. Esto apenas en el 2019 dice en condiciones de paridad, no lo decía. Asociarnos libre individualmente también. Oye, me quiero asociar. A veces me han contado algunas personas y digamos, asociarse solo se refiere a formar una asociación civil, no, hasta asociarse, ahora sí que como dirían, en un club de Toby, ese también es ejercer mi derecho a asociarme libre e individualmente. Ejercer el derecho de petición también es un derecho político electoral. Ahorita se está dando una situación, bueno, ustedes la conocen, en Ucrania, en Rusia, y por ahí salió un decreto del presidente Putin de que pues ya se iba a empezar a recurrir a las personas, a los jóvenes, ¿no?, que han hecho su servicio militar para mandarlos a la guerra en Ucrania, y de hecho está habiendo mucha gente que está saliendo del país. Nuestra Constitución plantea que un derecho político electoral es tomar las armas en caso de que hubiese una invasión extranjera. Bueno, aquí yo siempre pienso, sobre todo en el caso de Parral, esta historia que se cuenta de los niños héroes de Parral, cuando los americanos pues invaden el territorio buscando a Pancho Villa. Bueno, pues si es que es un derecho. Si hubiese una invasión, cualquiera de nosotros pudiera defender la patria. Claro que no es nada que nosotros queramos, ¿no? O sea, no es algo deseable, pero lo contempla la Constitución como derecho político. Ser nombrados en empleos y cargos públicos, y también, por supuesto, participar en las consultas populares y en los ejercicios de revocación de mandato, como los que tuvimos recientemente, que son una novedad, hay que decirlo. No habíamos experimentado esto en el ámbito nacional. Y también el derecho que contempla la Constitución para iniciar leyes, la llamada iniciativa colectiva, en la cual hay que juntar un porcentaje de firmas del listado único. Pero bueno, estos derechos, ¿por qué son derechos humanos? Son derechos humanos porque México, desde el 2011, a partir de la reforma de derechos humanos, ha contemplado que los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano
son complementarios a nuestra Constitución. Y entre esos tratados internacionales vamos a ver una Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla de la participación en asuntos políticos como derechos humanos. Vamos a encontrar un Pacto Internacional de Derechos Políticos y Ciudadanos que contempla el derecho a los cargos públicos en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. Y también vamos a tener ya en el ámbito regional de los derechos humanos la Convención Americana de Derechos Humanos que contempla el derecho a votar y a ser votado en el artículo 23 en condiciones de plena paridad. ¿Ok? Entonces, son derechos que ya son derechos humanos. Anteriormente se decía los derechos políticos electorales son simples prerrogativas ciudadanas. No es cierto, ya actualmente estos tienen un nivel todavía superior que es el de los derechos humanos. Algunas cuestiones que han pasado en tiempos recientes. Bueno, como yo les comentaba, en 1993, en la ley electoral apenas se les señalaba a los partidos políticos de manera sugerible que debían incorporar a las mujeres en los cargos o que debían tener candidatas mujeres. Pero esta disposición no era vinculante, no era obligatoria, simplemente era una disposición que buscaba, pues era de tipo sugerible, la verdad es que solo sugería, ¿no?, que las mujeres sean parte de las candidaturas, sean parte de las listas en el caso de la representación proporcional. Y bueno, por supuesto que los partidos se resistieron, le dieron la vuelta a la ley, empezaron a cometer prácticas, vamos a decir, indebidas, excusándose, ¿no?, en el argumento, por ejemplo, no es que internamente, en la elección interna, es que ganaron los hombres, es que la militancia quiere a los hombres, eso decían muchos partidos, ¿no? Y pues, ¿qué podemos hacer? Sí compitieron las mujeres, pero no ganaron. No, eso no es paridad, eso para nada es paridad, ¿ok? Entonces desgraciadamente se empezó a tergiversar la ley en ese sentido, ¿no? Hasta que llegamos a una icónica sentencia, por supuesto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga desde el año 2011 a que en los puestos de diputaciones, de poder legislativo, tengan que los partidos políticos poner en igualdad de condiciones la participación de las mujeres. Las candidaturas tienen que ser integradas por mujeres, pero no basta con decir, es que yo estoy poniendo mitad de candidatos mujeres y mitad de candidatos hombres. No es suficiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Tú ponías una candidata mujer, lo que ya les dije, ponían suplente hombre o ponían candidatas mujeres en municipios y en distritos que históricamente el partido político no ganaba, ¿sí? Y entonces, no, pues qué fácil. Sí, mira, mi cuota de género, 50% hombres, 50% mujeres. Sí, pero las mujeres las mando a competir en distritos perdedores. No estoy haciendo nada, no estoy cumpliendo con la paridad, no es suficiente, ¿no? En temas de paridad, la intención no es suficiente, ¿no? Tiene que optimizarse la paridad, tiene que lograrse efectivamente el resultado. Un poco viendo cómo han estado la conformación de cargos públicos en nuestro país. Hemos tenido gobernadoras, tenemos en Chihuahua gobernadora mujer. El primer caso se da hasta 1979, el primer caso, o sea, a la vuelta de la esquina con Griselda Álvarez. Luego tenemos a Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Saúl Rancho en Yucatán, Rosario Robles, que estuvo un año en el caso de la Ciudad de México como regenta, como jefe de gobierno, Amalia García Medina en Zacatecas, ya un poco más reciente Ivonne Ortega también en Yucatán, Claudia Pavlovic en Sonora, la difunta Marta Erika Alonso en Puebla. Sí recordarán lo que pasó con Marta Erika, el avionazo, ¿no se acuerdan? Que fue la que ganó las elecciones en Puebla, y hubo un avionazo donde además falleció también el esposo del senador, esto del Partido Acción Nacional. Por cierto, un tema que quedó así, ¿no? Nadie nunca se investigó nada. Bueno, también la jefa de gobierno, ya gobernadora. Sí saben que la Ciudad de México cambió su constitución, hoy en día ya se habla
pues, de una entidad más federativa, ya no del Distrito Federal, sino Ciudad de México como entidad federativa. Y en el caso de Chihuahua, pues también tenemos a la gobernadora Maru Campos. 2019 es un momento, o es un punto de inflexión. La verdad es que se logra algo único en el mundo, yo diría, de los pocos países en el mundo que tienen el concepto de la paridad total. El concepto de la paridad total se aplicó apenas en el año 2021 en las elecciones. ¿Y qué nos dice la paridad total? La paridad total consiste, desde el punto de vista jurídico, en que los poderes judiciales, órganos de gobierno administrativos, órganos constitucionales autónomos como el INE, las comisiones de derechos humanos, tienen que estar integrados en los cargos directivos como piso mínimo 50% mujeres, 50% hombres. Oye, ¿y qué significa esto, Juan Pablo? ¿Qué significa esto? ¿Que van a despedir a los hombres para poner a las mujeres? No necesariamente, no. Pero sí las instituciones tienen que empezar a tomar acciones afirmativas para procurar lo más pronto posible llegar a ese 50-50, y si no llegar a ese 50-50, que es el piso mínimo, ojo, el 50-50 es el piso mínimo de paridad. Oye, pero fíjate que el ayuntamiento de Parral tiene 10 regidoras y solo 6 regidores, perfecto, esa es paridad total. Es paridad total porque aquí se trata de optimizar la paridad, ¿no? Ya tengo el 50-50 y ya no puede haber una mujer más. No, al contrario, si hay una mujer más, bienvenido. Esa es la paridad total. O sea, la paridad total lo que busca también es resarcir esa deuda histórica que hay con las mujeres por todas las violaciones a los derechos y todas las conquistas que han dado mucho trabajo para el reconocimiento de derechos, y que con esta paridad total ahora sí que forzar la maquinaria jurídica, forzar a las instituciones a incorporar a las mujeres en los cargos públicos, sí o sí. Bueno, ¿y qué pasó con la paridad total? ¿Qué se logró? Ustedes preguntarán, ¿en el 2001 se logró algo o todo siguió igual? Hubo un cambio en realidad. Ojo que este es un principio establecido en la Constitucional, esto es constitucional. Pues sí se logró, fíjense que sí se logró. Sí se logró porque se obligó a los partidos a que si pones una candidata mujer, tienes que poner una suplente mujer, ¿ok? Y no, a los partidos a que no solo pueden competir en los distritos perdedores las mujeres, tiene que haber una paridad transversal, es decir, un porcentaje equitativo mujeres en distritos perdedores, en distritos intermedios que puedes o no ganar y en distritos ganadores, ¿sí? Vean los datos, resultado de la elección 2021. Diputados a nivel nacional, 249 escaños para las mujeres, 249 diputadas y 251 hombres. Bueno, positivo, ¿no? O sea, no lo deseable, ojo, lo deseable es mínimo 50-50, pero al menos es un avance tremendo, ¿no? Senadores, 63 mujeres, 65 hombres. Tampoco no es lo que marcaría en todo caso la paridad total, pero bueno, es un gran avance, ¿no? Ya tenemos una paridad en el Senado. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que en la vida pública ya vemos gran presencia de las mujeres, incluso en los medios, que la senadora ¿por qué? Gracias a esta paridad total, que de alguna manera ha forzado la maquinaria para lograr esa paridad de manera absoluta. Parral, ¿qué ha pasado? 10 regidoras, ¿sí? Positivo. 6 regidores, el caso que yo les decía. Oye, pero es que estoy diciendo algo, ¿no? Alguien dice, no, y los hombres ya quedamos en disparidad, porque la paridad total debe ser parejo. No es el sentido, no es el espíritu de la paridad. El espíritu de la paridad es mínimo el piso de 50-50 para optimizar los derechos de las mujeres, que si se llega, como en el caso de Parral, a 10-6, perfecto, bienvenido. Aquí estamos aplicando la paridad total. Y bueno, otra cosa, si el alcalde es hombre, la síndica tiene que ser mujer, ¿no? Y viceversa. Esto también ya gracias a la paridad total. Chihuahua, la legislatura, 16 mujeres, 17 hombres, también ahí va el tema de la paridad.
recalco, insisto, aquí les estoy poniendo los cargos de elección popular, pero la paridad total no solo es para los cargos de elección popular. La paridad total implica de todos los ámbitos del gobierno, ayuntamientos, gobiernos del Estado, órganos institucionales autónomos, policías, todo. Se debe lograr esa paridad total en órganos directivos, en puestos, mandos medios, intermedios y altos. ¿Ok? Entonces, hacia ahí vamos. Por ejemplo, en el INE, ¿qué está pasando? El INE, históricamente, los cargos de los miembros del servicio profesional, las vocalías, los vocales, desgraciadamente la mayoría son hombres. Bueno, aquí en Parral somos 5 vocales hombres. El INE está aplicando, a partir de esto, el principio de acciones afirmativas. Todos los cargos de vocales que se van a competir ahorita en el concurso público para mujeres. ¿Por qué? Porque el INE tiene que forzar, tiene que optimizar que se logre esa paridad. Sí o sí. Ya es un mandato constitucional. Y bueno, nos vamos al tercer tema. Es un tema interesante también, me gustaría que pues presentárselos, ¿no? Es el tema de la violencia. Bueno, la violencia desde el punto de vista genérico produce, según datos de la OMS, 3.800 muertes al día. La mayoría de suicidios y homicidios, se dice que un 80% son de mujeres. 90% de las muertes son por violencia en países de ingresos medios y bajos. El impacto de la violencia, ustedes lo saben, seguro más que yo, por todas las pláticas y talleres que se dan en instancia de la mujer, no solo se refiere a la violencia física, la violencia tiene muchos ámbitos, como puede ser la violencia psicológica, económica, laboral, etc. ¿Es prevenible? Por supuesto que sí. En esto juegan un rol importantísimo las instituciones de derechos humanos, las instituciones de las mujeres, que en México a partir del 2001 tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres y por supuesto las réplicas de ese instituto a nivel estatal y municipal. Y bueno, se reduce quitando factores de riesgo. ¿Qué nos dicen los tratados internacionales, específicamente la CEDAW, sobre la violencia? Es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, basada en el género, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esta se puede dar en muchos tipos: económica, física, sexual, psicológica, laboral, institucional, simbólica y política. Bueno, pero la violencia política, ¿cómo será? ¿En qué casos? Para empezar, hay que decir que la legislación internacional, de la cual México es parte, señala la igualdad. Por ejemplo, la CEDAW nos señala la igualdad entre hombres y mujeres, condiciones de igualdad, prohíbe la discriminación contra la mujer, se condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y conviene en seguir una política encaminada a eliminar esta discriminación. Y además, la importancia de que las mujeres ocupen cargos públicos es muy importante. Esto, como yo les decía, pues en México estamos apenas aplicando este principio de paridad total y han habido resultados importantes, pero esto no es una lucha inacabada. En el ámbito de la Convención Belén do Pará, la americana, para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, pues se nos señala que todos los ciudadanos y ciudadanas deben gozar de los derechos y oportunidades para participar en los asuntos públicos, votar, ser elegidos, tener acceso en condiciones de igualdad, y pues debe estar, por supuesto, reglamentado en los estados partes. ¿Okay? En nuestra Constitución lo que tenemos es este artículo 4 que señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y por supuesto el artículo 1 que nos dice que queda prohibida toda forma de discriminación, subrayo, entre ellas la discriminación por género, porque esto atenta sin duda contra la dignidad humana.
tenemos una ley federal para prevenir estas formas de discriminación. Es obligación de nuestro Estado eliminarla, promover las condiciones de libertad y de igualdad. Y además, estas conductas discriminatorias se considera en la propia ley, por ejemplo, evitar el derecho de participación de las mujeres, evitar que participen en la vida pública o que no sean elegibles en cargos públicos, la participación en el desarrollo de políticas y programas de gobierno. Pero bueno, ¿y en qué consiste esa violencia política? ¿Qué es? Cualquier acción que se ejercite contra la mujer por el hecho de ser mujer en el ejercicio de un cargo público o que merme sus derechos políticos electorales o que quiera afectar directa o indirectamente sus derechos políticos electorales. Por ejemplo, vamos a tener la elección interna de X partido político, ¿sí? Y vamos, sí, en la elección interna de los candidatos del partido político, sí va a haber condiciones de igualdad, ¿sí? Pero resulta que en el proceso a las mujeres se les ponen más trabas, no se les permite participar, ¿sí? O sea, esto pensemos que no solo es desde el ámbito del proceso electoral ya ante el INE, no, desde que los partidos eligen a sus candidatos. Y poner obstáculos, o por ejemplo en las listas plurinominales. En las listas plurinominales de los partidos no pueden poner a las mujeres hasta abajo. ¿No? ¿Cómo? No, eso no es paridad. ¿Cómo se tienen que manejar las listas? Hombre-mujer, hombre-mujer, hombre. ¿Sí? ¿Por qué? No, pues resulta que en esta elección un partido tuvo gran cantidad de votos y va a tener un montón de escaños de representación proporcional. Ok, bueno, pero no solo, si tienes a los hombres arriba, solo a ellos les va a tocar, no. Tiene que ser equitativo, paritario. Entonces, no hacerlo así se considera violencia política. Ocultar información o dar falsa información a una mujer en el ejercicio de un encargo público también es violencia política. Ojo. Reducir, obstaculizar el ejercicio, no. Han pasado casos, se oye, no, es que tal compañera que tiene tal cargo, no, a ella no la pones, ¿no? Que por eso, ojo, mucho ojo, esa puede ser violencia política. O escóndele tal información. A veces pasa, desgraciadamente pasa, en la administración pública se oyen muchos casos. Y pues es violencia política y hay que tener mucho cuidado, porque la violencia política contra las mujeres es un delito. ¿Sí? Es un delito, tal cual. La ley en Chihuahua, el Código Penal lo establece como delito y además se puede hacer acreedor a quien ejerza violencia política contra la mujer a sanciones de tipo administrativa, ya sea por el INE o por el Instituto Electoral local, a través de unos procedimientos que se conocen como procedimientos especiales sancionadores. Impedir que compitan electoralmente, impedir también que se asocien, por supuesto que también eso es violencia política, calumniarlas, discriminarlas, impedir, hablar, denigrar a una mujer por su condición de mujer, también es violencia política. Conductas usuales. Oye, vamos a impedir esa protesta de las mujeres. Violencia política, cuidado, es un delito. ¿Ok? Discriminar por el ejercicio de derechos. No, ella no puede competir. Tuvimos un caso en el INE, ¿no? Por poner el caso. Sale la convocatoria de capacitadores, supervisores, y una de las candidatas pues estaba embarazada. Está bien. Y me pregunta ella, todavía me dice, oiga, doctor, y sí puedo trabajar, yo estoy embarazada, ¿hay un problema? Ningún problema. Al contrario, bienvenida. ¿Qué tiene que ver que estés embarazada? ¿No? Si yo en ese momento digo, no, con ella no contamos porque, oye, estoy cometiendo un delito, estoy cometiendo violencia política, ¿te imaginas? Por supuesto que no. Entonces, eliminar estos estigmas, eliminar estas actitudes sexistas, machistas, porque pueden caer en situaciones de violencia política. Divulgar información privada basada en estereotipos de género. Por ahí todos vimos este caso muy reciente de que una gobernadora decía, no, es que se van a publicar cosas de las diputadas de tal partido. Oye, cuidado, ¿no? Yo creo que le dijeron, cuidado con eso que dices, ¿qué te pasa? ¿No? Eso es un delito. Solo el hecho de expresarlo es un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice en lenguaje, obstaculizar el acceso a la justicia, amenazar o intimidar. Es amenazar o intimidar. Este caso que estoy dando, ¿no? ¿Cómo se te ocurre?
y además una mujer que lo diga. Ojo que la violencia política de género no necesariamente un hombre la puede ejercitar contra una mujer. También puede ser de mujer a mujer. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, en el caso de las Juanitas ya lo platiqué. También para ir cerrando un poquito y vayamos a la parte de dudas, preguntas. Pues en ese caso de las Juanitas se les llamó así porque ustedes recordarán a un candidato, Juanito, en la Ciudad de México de una delegación, uno que usaba una banda como de Julio César Chávez, no sé si se acuerdan, y pues a él se le decía mucho, no, ya ganó Juanito, y según esto había como un acuerdo de que tienes que renunciar, Juanito, ¿no? Entonces, en el 2009, a nivel Congreso de la Unión, 11 diputadas, o sea, háganme el favor, 11 diputadas renunciaron a los cargos para que hombres ocupen los cargos. Diputadas federales en el 2009. Por eso yo les digo, esta lucha no se detiene con el 2019 paridad total, no, esto tiene que seguir porque también faltan conquistas culturales, sociales, ¿sí? Familiares, cambiar esos estereotipos. Pero bueno, esto pasó en el 2009 y en Chiapas también se da el caso de las Manuelitas, también 43 mujeres candidatas a diputadas o integrantes de los ayuntamientos, pues no, ganaron y renunciaron. Ganaron y renunciaron para que los hombres ocupen los cargos. Nada más que se toparon con un problema. En este caso, se dictó una jurisprudencia por el Tribunal Electoral que les dijo, 2018, que les dice, bueno, entonces es que ya no hay más, porque mi suplente es hombre. ¿Y qué partido ganó? No, pues que ganó el Partido Verde, o el Partido Azul, o el Partido Rojo, o el Partido Vino, ¿no? Ok, pues ni modo, ganó el partido, pero las que van a ocupar el cargo, si tú ya renunciaste, son las mujeres que estaban perdedoras, las que estaban en los otros partidos. Y se obligó, vía esta jurisprudencia, también histórica, a que estas mujeres, que si bien renunciaron las mujeres, esos cargos sean ocupados por las mujeres perdedoras. Histórica la jurisprudencia, excelente. De hecho, esta jurisprudencia yo digo que es una de las puntas de lanza para el reconocimiento de la paridad total el año siguiente, en el 2019. ¿Y qué dice la jurisprudencia? O sea, en síntesis, es muy importante, les voy a comentar. Esta jurisprudencia nos dice, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen como finalidad garantizar, por supuesto, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que ya vimos que es constitucional en el artículo 4. Promover y acelerar, ojo, acelerar, o sea, instituciones, hay que acelerar que tus servidores públicos sean mujeres. Y no significa despedir a los hombres, no. Pero si, por ejemplo, se empiezan a jubilar, esos cargos que se empiecen a ocupar por mujeres, porque hay una deuda histórica. Eliminar cualquier forma de discriminación y, por supuesto, optimizar la paridad. Optimizar la paridad, ¿qué significa? Que no basta, repito, con, yo ya tengo 50-50, yo ya estoy haciendo la lucha. No, hay que agilizar los procesos. ¿Cómo? Con acciones afirmativas. Pongo el ejemplo del INE, concursos públicos solo para mujeres. Que se ocupen los cargos para mujeres. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad total. Entonces, no es que despidamos a los hombres, pero las plazas vacantes que se empiecen a cubrir por las mujeres. Y bueno, ya para cerrar, y pasemos pues a una ronda de comentarios para los que quieran. Estos datos de la consulta infantil y juvenil, nada más les quería yo compartir. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes de 10 a 17 años cuando se les preguntó, para que haya igualdad entre hombres y mujeres es necesario que, y muchos, la mayoría, el 26% dice, tratar a todas y todos con respeto, que tengan las mismas oportunidades de estudiar, eliminar la violencia contra las mujeres? ¿Qué significa? O sea, mi interpretación de estos datos, yo creo que es positiva, en el sentido de que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya tienen esta conciencia de que es que la igualdad entre hombres y mujeres no es nada más un discurso, tiene que ser así. O sea, la sociedad actual no puede funcionar de otra forma, ¿me explico? O sea, no estas ideas que yo escuchaba de mi bisabuelo,
qué bueno que los jóvenes lo vean como algo arcaico, de verdad da gusto. Y de hecho, ahorita tenemos este ejercicio y es muy interesante cómo tienen que nombrar los chicos a un representante de la escuela. Todos han sido mujeres, todos los representantes han sido mujeres. Y qué bueno, ¿no? O sea, ¿qué dice? Pues que ya entre los jóvenes, entre los niños, pues ya hay esta idea muy sana de que pues el trato tiene que ser totalmente igualitario. Ya los un poquito más grandes, de 14 a 17, hablan de eliminar estereotipos de género. Yo a estas edades, muchas veces cuando hablábamos de la palabra género, era un poco desconocido qué era el género, ¿no? Eliminar estereotipos de género son conceptos que ya los jóvenes conocen y los tienen claros, ¿no? Y yo creo que es positivo porque hablamos de que estamos en una sociedad que ya entiende qué es la pluralidad, que ya entiende qué es la igualdad y que ya entiende qué es la equidad de estos derechos, ¿no? Y bueno, yo esta plática, esta conferencia, este taller, pues lo quiero cerrar con la frase con la que inicié, que es que, como nos diría Norberto Bobbio, los derechos humanos no basta con que sean reconocidos en los órdenes jurídicos, no hay que conformarnos. Estos derechos humanos vamos a estar tranquilos el día en que se tornen totalmente efectivos. Muchas gracias. Agradecemos la colaboración que ha tenido el doctor Juan Pablo Bobbio Ortiz, quien es vocero, ¿verdad? Vocal. Del distrito IME aquí en Parral. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Usted comentaba de que se iban a haber sanciones. Sí. ¿Qué tipo de administrativas? ¿A qué se refiere exactamente? Ok, buena pregunta, muy buena pregunta. Las sanciones administrativas, digamos, desde el ámbito de la función pública, pudieran consistir en amonestaciones, descuentos de días de trabajo o, en el caso más extremo, destitución del cargo. La violencia política de género puede dar como consecuencia destitución del cargo. En el mayor de los casos. Depende, también digamos desde el punto de vista del juzgador, depende del daño que se pudiera causar. O bien en el mayor de los daños. O el mayor de los daños. Pero además esto es importante comentar con todas ustedes, que son las sanciones de tipo administrativas. Hay otras sanciones de tipo penal que pudieran tener cárcel. La sanción pudiera ser cárcel, ¿sí? Entonces, sí, o sea que sí hay unas sanciones. Yo creo que esto, como es relativamente nuevo, lo que también falta es que nos empoderemos de los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos ante el INE, procedimientos especiales sancionadores, muchas veces se desconocen por violencia política o ante los institutos electorales locales. Pero pues también quizá ha faltado, siendo autocríticos, cierta difusión de la propia institución para que las mujeres conozcan que en una situación de violencia política de género puedan acudir o al Instituto Nacional o al Instituto Electoral. Y por supuesto a las fiscalías. La Fiscalía Estatal podría recibir denuncias por violencia política de género. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pero adelante. yo tengo una participación. Adelante. Hace poco tiempo supe que en el municipio de Cuauhtémoc el alcalde eligió a todo su gabinete y eran puros hombres. Ujú. ¿Qué tipo de medidas se ejercen en esta situación? Porque salió, no sé si lo vieron, es reciente, esto creo que en el año pasado, salió una foto que se hizo muy viral en donde él está con todo su Sí. gabinete y ningún hombre está en estos cargos. De entrada, violenta el principio de paridad. Totalmente. Y eso, la verdad desconozco, pero quiero pensar que se tuvo que sancionar. O sea, de entrada con piso mínimo, obligando al alcalde de Cuauhtémoc a que la mitad del gabinete mínimo, es el piso mínimo, esté conformado por mujeres. De hecho, en este gobierno federal, es el primer gobierno federal
donde el primer presidente de la República que conformó su gabinete con la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Es el primer caso. Pero los ayuntamientos, y a veces muchos de los problemas se dan a nivel municipal. Qué bueno que se toca este tema, porque en los ayuntamientos es donde muchas veces se cree que se puede hacer lo que se quiere, ¿no? Y no es así. Esta paridad se tiene que aplicar. Estoy seguro que no se está aplicando al 100, pero se tiene que aplicar desde los niveles más bajos, los ayuntamientos, gobiernos del Estado, gobierno federal, poder legislativo, poder judicial, local, etcétera, e incluso a las comunidades indígenas. No pueden alegar usos y costumbres para no cumplir con la paridad, porque eso se dio mucho igual en Chiapas y Oaxaca. Es que aquí solo hombres. ¿Por qué? Porque así es la costumbre. No se puede. Los usos y costumbres de los pueblos originarios no pueden ir en contra de los derechos ni de los niños ni de las mujeres. De hecho, en este caso también es un poco polémico, porque la nota lo redactó un periódico que se llama La Jornada. Entonces, hasta la manera de redacción no hacía un lenguaje inclusivo, porque de la misma forma la persona que redacta la nota escribe que ni siquiera, así está mencionado tal cual en la nota, ni siquiera los cargos o los puestos que comúnmente son mencionados, usados, por así decir, por mujeres, ocupados, sí, esa es la palabra, ni siquiera los cargos que comúnmente son ocupados por mujeres estaban mujeres. Entonces también esa redacción pues crea violencia de género, ¿verdad? Porque una mujer puede igual estar en una jefatura o igual puede estar en una zona de organización, a una zona de limpieza, y no debe de ocasionar ningún problema. Pero esa era la palabra, o sea, ni siquiera en donde debían estar las mujeres está. Por supuesto que sí. De hecho, eso ya no lo comenté, pero el principio de paridad total también implica el lenguaje que visualice, el lenguaje inclusivo, donde se señale, ya es constitucional, ¿no? El lenguaje inclusivo. Yo sé que hay mucha crítica, se oye mucha crítica, ¿no? Que el lenguaje inclusivo ya se tiene que aplicar, sí o sí. No es un capricho, se tiene que aplicar, porque puede implicar violencia, efectivamente. ¿Alguien más? Bueno, pues a mí me gustaría agregar por ahí, hacer un comentario. La violencia política está tipificada en el Código Penal del Estado de Chihuahua, como lo mencionábamos ahorita aquí con el doctor comentándolo, para que ustedes lo sepan, y hay una prisión de 3 a 7 años. Entonces, para que ustedes lo contemplen y sepan que está ubicado ahí en el Código Penal, está tipificado en el artículo 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Es muy importante, la verdad, estos talleres, porque nosotras nos podemos empoderar, no únicamente de temas a lo mejor económicos o a lo mejor de danza, de otros aspectos, sino que es importante que también tomemos en cuenta estos temas, porque a raíz de todas estas reformas, de todos esos avances que se han venido logrando, se desprenden otra serie de situaciones, como es esto de la paridad, que apenas en el 2011, algo muy reciente, se ha venido llevando a cabo. Entonces, nada más como comentario para que ustedes lo sepan, está tipificado aquí en el estado de Chihuahua. Si no hay algo más que agregar, despedimos al doctor. Le agradecemos por parte de la licenciada Lupita Zavala este acompañamiento y esta gran plática que nos ha brindado a todas nosotras, que de antemano es de gran beneficio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por su participación. Que tengan excelente tarde. Gracias.